¿La desesperanza? No. La anedonia y las ideas suicidas. Dijiste una bien, la anedonia. ¿Qué otro? Falta uno. El estado de ánimo deprimido. Y la anedonia. Exactamente, que serían los dos síntomas primordiales para poder diagnosticar depresión mayor. Es la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, y el estado de ánimo deprimido, que tiene dos variantes, que pueden, más bien dos equivalentes al sentimiento de ánimo depresivo. Una es en niños y adolescentes y en hombres también, que en lugar de referir tristeza, muchas veces lo que encontramos es irritabilidad y agresividad. Hay un sobrediagnóstico en niños de los trastornos de hiperactividad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque confunden un cuadro depresivo en niños, sobre todo de primaria, porque son muy agresivos o muy irritables. Pero en este caso, el trastorno mental más frecuente en la niñez es la depresión. Ok, y los hombres, como nos cuesta trabajo expresar emociones, nos cuesta detectar en nosotros mismos este sentimiento, pero puede ser que todo el tiempo andemos de malas por todo y con todos. Entonces es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Y vamos a hablar ahora de otro tema que va junto con pegado y que es muy importante que ustedes aprendan a detectarlo. Y que es el tema del suicidio. ¿Alguien recuerda qué porcentaje de pacientes deprimidos acaban suicidándose? El 15%, doctor. El 15%. ¿Cuál es la tasa de mortalidad del COVID aquí en México? Del 8 al 8%. Ok. O sea, casi lo dobla la depresión. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Por qué nadie se fija en la depresión? Sí, entonces es un tema de salud en niños, en los jóvenes en México, ¿sí? De 15 a 29 años, la segunda causa de muerte es el suicidio. Se matan 4-1 hombres sobre mujeres. Y algo muy importante que a veces se nos olvida, o más bien que nos cuesta trabajo poder ver, es que el fenómeno de feminicidios y de suicidios tienen una interrelación muy importante y que inicia en la primera infancia, tanto de mujeres como de hombres. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok, ¿están viendo la Sí, presentación? En la primera diapositiva, sí. Ok, bueno, entonces, ¿qué es el suicidio? La definición es el acto de matarse a sí mismo de forma voluntaria. ¿Ok? Y yo la ampliaría desde mi perspectiva, no solo de forma voluntaria, porque hay muchos suicidios inconscientes y que la mayoría de psiquiatras llaman conductas parasuicidas. Pero yo, por ejemplo, alguien que se sube a un coche en estado de ebriedad, yo lo defino como un suicida. Y la mayoría de psiquiatras le llaman como conductas de riesgo o actos parasuicidas. Es cualquier lesión autoinfligida de forma deliberada
que el mismo sujeto realiza con el propósito de morir y cuyo resultado final es la muerte. Hay otra definición en el que se habla del suicidio accidental, que es realizado con un método en el cual se desconocía su verdadero efecto, o con un método que yo sabía que me podía causar la muerte, aunque no tenía claro o no pensé que el desenlace final efectivamente fuera la muerte. Y en el que se habla de que no es deseada por este individuo al momento de realizar el acto. Pero insisto, la mayoría de las veces no es que sea accidental. En la terapia psicoanalítica actual, no la ortodoxa, se habla de algo que se llama acting out, que la traducción sería actos contraproducentes. Entonces, en el que el inconsciente, como no verbalizo mis pensamientos y emociones, mi conducta manifiesta ese inconsciente y que puede ser una inclinación hacia thanatos, que es el instinto de muerte. Pero puede haber suicidios accidentales, por ejemplo, de un adolescente que por alguna situación familiar se toma el medicamento de su mamá sin saber el efecto, y digamos, igual puede tomarse medicamento inocuo, o igual la mamá tiene un problema cardíaco y está tomando digitálicos, y aunque no ingiera una gran cantidad de dosis, puede tener como resultado la muerte. Pero si hablamos de un adolescente de 15, 16 años o una persona adulta, yo lo de accidental lo pondría en tela de juicio. Ayer creo que la doctora les hablaba de lo que es una idea de muerte. ¿Cuál creen que ustedes que sea la idea de muerte más frecuente? La de ya no querer despertar, dormir y ya no despertar. Exactamente, es la que yo creo que el 90% de los pacientes manifiestan. Ojalá me quedara dormido, dormida, y ya no despertara y se acabara este sufrimiento. Si la depresión, el cuadro depresivo sigue avanzando, no se trata, el siguiente paso de las ideas de muerte es la ideación suicida. Cuando yo ya tengo pensamientos en los que elaboro, me imagino cómo quitarme la vida por mi propia mano. Y que esta ideación suicida puede o no tener una estructura. Perdone. Perdón, está teniendo algo de problemas con mi computador. Entonces, la ideación podría ser, me quiero quitar la vida, pero no tengo todavía una idea clara de cómo hacerlo. Se habla de planeación suicida o la presencia de una idea suicida estructurada cuando yo ya elegí algún modo en los que puedo terminar mi vida. En estudiantes de medicina yo me he encontrado mucho la idea de conseguir insulina, una jeringa, e inyectarse una gran cantidad de insulina, y también me he encontrado ideas de conseguir cloruro de potasio e inyectárselo por vía intravenosa. Entonces es muy importante que si un paciente les manifiesta a ustedes que han tenido la idea de quitarse la vida, es preguntarle cómo lo haría.
e incluso preguntarle si tiene otra idea aparte de esa. El método más utilizado por los hombres, por ejemplo, es con armas de fuego o el ahorcamiento. Y las mujeres, el método más utilizado son el uso de medicamentos, la toma de medicamentos, lo que da oportunidad a una intervención. El hombre es más agresivo por simple biología y por eso escoge estos métodos, aunque en últimas fechas hay un grupo etario o un grupo poblacional en que las mujeres se suicidan más que los hombres y que están utilizando el ahorcamiento como método y que son las mujeres que están en primer año de secundaria. Entonces es importante, insisto, en preguntarle cómo has pensado quitarte la vida y creo que ya se los había mencionado, ¿por qué no lo has hecho? Luego hay otra definición en la que se habla del gesto suicida. Es, por ejemplo, el ademán de realizar un acto para quitarse la vida y que por lo general no causa lesiones graves en la persona que tuvo este gesto, pero en el que hay que considerar muy seriamente. Un gesto, por ejemplo, una chica que abre un frasco de medicamentos, vacía todas las tabletas en su mano y tiene un vaso de agua junto a ella. Ese sería un gesto suicida. O un adolescente que cuelga una cuerda en una viga en su cuarto, se sube a una mesa, a una silla y está casi a punto de realizarlo. Esos se consideran gestos suicidas. El intento suicida es cuando ya hubo un intento claro de quitarme la vida. Me tomé los medicamentos, me colgué. A mí me tocó el caso de un albañil que vivía en el Estado de México, se pone la cuerda en la viga, se cuelga, pero era un tipo que pesaba arriba de 90 kilos. Cuando se cuelga, la viga de la que se había colgado, que había sujetado la cuerda, se rompe. Le cae encima, le fractura una clavícula, unas costillas, pero no se quita la vida. Ese sería un intento suicida. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a una persona en pensar en el suicidio? Cuando hay historia de autolesiones o intentos de suicidio previos, que es el factor más importante y que está presente en el 40% de los casos. Cuando hay una historia de intentos de suicidio anteriormente, hay que indagar de una manera clara qué fue lo que pasó en ese intento, cómo lo hicieron, y generalmente ocurre un fenómeno que cada intento va acercándose cada vez más al resultado que espera el paciente, la persona que lo intentó. Son cada vez más graves los intentos. Otro factor de riesgo son las personas de la tercera edad, los hombres y que abusen del alcohol o que sean dependientes al alcohol. ¿Qué efecto tiene el alcohol a nivel cerebral? ¿Alguien se acuerda? Inhibición. Inhibición del lóbulo frontal. Ok, acuérdense que es un depresor del sistema nervioso central. Y como de lo primero que deprime son las áreas de la corteza prefrontal, se inhibe el juicio. Y por eso de repente puede parecer que es estimulante porque me desinhibo y puedo bailar o me le puedo acercar a una persona, hacer pláticas, se me quita la ansiedad.
y puedo tener conductas muy llamativas, pero eso no quiere decir que sea un estimulante. Entonces, una persona en un estado etílico puede tener pobre control de impulsos y fallas muy importantes del juicio y en ese momento tener el intento de suicidio o consumarlo. Otro de los factores de riesgo, tenemos que hacer algunas divisiones. De los factores de riesgo es tener un padecimiento psiquiátrico. El más importante es la depresión, pero no es el único. También los pacientes esquizofrénicos, los pacientes con ansiedad. Me tocó un intento de suicidio en un paciente con un ataque de pánico que durante el ataque fue tanta su desesperación que se aventó de un cuarto piso ahí en el centro histórico. Hay factores sociales, como la gente de escasos recursos y baja educación, son más susceptibles de presentar un intento suicidio o un suicidio. Los biológicos, como ya lo mencionaba antes, los hombres sobre las mujeres, ¿sí? Factores psicodinámicos. La psicodinamia, chicos, es cómo es la relación psicológica, por ejemplo, en su familia. Todos en nuestra familia tenemos un rol establecido inconscientemente desde que nacemos. Ya lo hablamos un poquito en la psicobiografía. Si fui hombre, si fue mujer, si fue planeado, si fui deseado, aceptado o no lo fui. Eso va a determinar cómo interactúa mi familia conmigo y yo con mi familia. Y puede ser una interacción muy disfuncional en el que la persona se sienta fuera del lugar, no comprendido, no querido, y que, por ejemplo, por otro factor biológico que es la adolescencia, en el que hay un disparo hormonal y está en formación todavía la personalidad, puede conllevar a que el paciente sufra un intento de suicidio. Hay factores somáticos. Otra población importante de riesgo son las personas que tienen alguna enfermedad en cualquier parte del cuerpo, una enfermedad médica. Pacientes, por ejemplo, como Pedro Armendáriz, el papá, un actor mexicano del cine de oro, tenía un cáncer gástrico y con la idea de que el dolor iba a ser insoportable, se dio un balazo en la cabeza. Me tocó un intento de suicidio de una señora que el médico familiar del IMSS le diagnostica hipotiroidismo. Ella tenía nivel de primaria de educación. Le preguntó al médico qué es hipotiroidismo, es que está enferma de la tiroides, pero una hermana de esta paciente se había muerto de cáncer tiroideo y ella entendió que tenía cáncer y como a ella le tocó vivir la enfermedad de su hermana, le daba mucho miedo el sufrimiento, el dolor que iba a tener e intentó suicidarse. Sí, entonces estos son factores que pueden aumentar el riesgo de suicidio. Dentro de estos factores de riesgo, ¿cuáles creen ustedes que son factores fijos? Los biológicos. Biológicos. Ok, ¿cuál otro? Psicodinámicos. No. Ustedes pueden cambiar cómo funcionan las cosas en casa. Pregunto. No es muy, bueno, es difícil, pero podría modificarse. Entonces, es un factor modificable. Entonces, están los biológicos. ¿Qué otro? Una diabetes, un cáncer, ¿lo puedo modificar?
Pues no. Pregunto. No, solo diabetes podría controlarse, pero pues no curarse. Exactamente. En los psiquiátricos a un paciente con esquizofrenia Igual. sería Igual. uno fijo, por ejemplo, no un trastorno bipolar, que es otro grupo muy importante que presentan alta tasa de suicidio. Los trastornos bipolares, chicos, es lo que antes se conocía como psicosis maníaco-depresiva. La manía es un exceso de energía y de actividad voluntaria de movimiento. Les voy a poner un ejemplo. Es el cuate que se va un viernes a la Zacatuercas, se avienta, al principio no quiere ir porque dice no tengo dinero, pero ya se tomó 3 bolas negras y ya está medio chupis y se pone muy alegre, se pone a cantar, se sube a la mesa, saca su billetera, dice, y ahora vamos por el Chivas Regal que yo lo pago. Esa sería una conducta maníaca. Entonces pueden ir de la depresión a la manía o de la manía a la depresión. ¿Ok? Los que pueden ser modificables son los sociales y los psicodinámicos. Y dentro de los sociales hay unos que cuestan muchísimo trabajo. ¿Ustedes han oído hablar de la movilidad social? No, doctor. No. Ok. Es cuando, por ejemplo, yo vengo de una familia de escasos recursos en las que mi padre era obrero, mi mamá era de servicio doméstico, yo logro terminar una carrera, tengo un buen trabajo y subo de estrato socioeconómico del bajo al medio o hasta el medio alto. Hay un ejemplo en Estados Unidos de un neurocirujano mexicano, no recuerdo ahorita el nombre, que él se va y él piscaba en los terrenos de cultivo de California. Doctor ¿Perdón? Doctor Who. No me acuerdo cómo se llama, pero sé que es mexicano. Yo les busco el doctor dato. Quiñones, ¿no? Quiñones, sí. Sí, esa es una movilidad social. Pero es la minoría en México, chicos. ¿Sí? El cambio de estrato social es sumamente complicado por todas las desventajas que el sistema, sobre todo el sistema neoliberal en México, impuso a la sociedad. Les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Quién de ustedes vive en una casa propia, que sus papás compraron esa casa? Yo. Ok. ¿Y a qué edad la habrán comprado sus papás? No, quiero que lo piensen. Ahora, ¿ustedes cuánto creen que les cueste trabajo o qué tan sencillo o complicado va a serles el comprar una casa propia? Y no hablo de departamento, hablo de casa. Mucho. Mucho. ¿Sí me explicó cómo va afectando el sistema económico a estos factores sociales de riesgo? Sí. Entonces, aunque también en clase alta hay suicidios, no es la misma prevalencia que en una clase social baja. ¿Sí? Y en México, cerca del 55-60% de la población vive en la pobreza. En México todavía existen niños que mueren por falta de comida. ¿Ok? Entonces, estos factores nosotros tenemos que valorarlo en un paciente para ver qué tanto está aumentando el riesgo. ¿Ok? Entonces, estos son algunos factores fijos, aumentándolos, haciendo una descripción más clara. Un intento de suicidio previo, ideación suicida,
en el momento en que ya sobrevivió a un intento. Y les vuelvo a insistir, nosotros como médicos en una sala de urgencia, la mayoría tratan muy mal a alguien que llegó sobreviviente a un intento suicida. ¿Por qué? Porque atentan contra lo esencial que se supone que hace un médico, que es salvar la vida, protejo la vida. Entonces, el paciente que falla en un intento suicida, la mayoría de las veces se siente mal porque soy tan inútil, soy tan malo, existe esta desesperanza que no sirvo ni para quitarme la vida. Y llega alguien del staff médico, una enfermera que no cantan mal las rancheras o un médico y todavía lo insultan, esto puede incrementar la ideación suicida en ese momento. Otro factor fijo, factores genéticos, el género, la edad, el estado civil, se suicidan más los solteros que los casados, aunque pudiera parecer contradictorio. La situación económica, un factor desencadenante que se ha encontrado específicamente en la Ciudad de México es la falta de trabajo. Personas que se quedan sin trabajo, es muy probable que estén en este factor de riesgo. La orientación sexual, las personas con orientación sexual tienen mayor probabilidad de cometer suicidio que los heterosexuales, por ejemplo. Y no es, desde 1974 la orientación sexual ya no se considera un trastorno, ¿sí? Y también quiero que esto les quede claro, y fue algo que yo no aprendí en medicina ni en la especialidad de psiquiatría. La orientación sexual no es lo mismo que la preferencia sexual. No es yo hoy prefiero un hombre y mañana prefiero una mujer o a los dos. Es algo que no pueden controlar, tiene un factor biológico muy importante, pero no es un trastorno que provoca que una persona homosexual, hombre o mujer, pudiera optar por el suicidio. Son las condiciones sociales, las cargas sociales que ejerce la mayoría sobre alguien que tiene algo diferente a la mayoría, ¿sí? Entonces hay discriminación, hay acoso, llega a haber violación para ver si así te vuelves mujer, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos discriminación y desventajas que tienen las personas homosexuales son las que incrementan el riesgo de. Entonces, una población de riesgo fijo son los hombres blancos, enfermos, adolescentes homosexuales y hombres desempleados. Factores de riesgo modificables: la ansiedad, la desesperanza, que generalmente tiene que ver con la depresión. Aunque hay una película que yo les recomiendo, muchachos, no me gusta mucho el final, pero creo que les podría dar una idea de una persona con desesperanza que no necesariamente tiene depresión. Se llama Más allá del cielo, es con Robin Williams, en el que es el caso de su esposa que se suicida. Más allá de los sueños, perdón, me acaban de corregir. Más allá de los sueños. Los hijos mayores venían de regreso de la universidad, tienen un accidente automovilístico y se mueren, un hijo y una hija. Y la mamá nunca puede superar esta pérdida, se suicida y se va al infierno, porque dice la iglesia que es pecado el suicidio. Y el esposo, cuando fallece, va a rescatar a su esposa del infierno. Pero quiero decirles que el suicidio no es originalmente un pecado capital.
fue un santo al que le debemos esta clasificación como pecado, que fue San Agustín, que más o menos en 1460 dijo que si Jesús había perdido la vida en una cruz por nosotros, nuestra vida le pertenecía a él y él decidía, él y Dios, en qué momento moríamos, y que si no respetábamos eso y nosotros atentábamos contra nuestra vida o no la quitábamos, el castigo era el infierno. Pero incluso en la nacimiento, el antecedente previo al cristianismo, que es el judaísmo, hubo un evento histórico en una fortaleza que se llamaba Masada, que toda la población, los hombres mataron mujeres y niños y después se suicidaron para no caer bajo la esclavitud del Imperio Romano, y la religión judía los considera como héroes a estos hombres que se suicidaron. Entonces yo les sugiero que vean esta película para que les quede claro que pudiera, aunque no fuera depresión, porque en un momento dado yo me puedo ver en esta situación de desesperanza. El hecho de tener acceso a armas de fuego, a veneno, a medicamentos, la interrupción abrupta de algún tratamiento, por ejemplo, al tratamiento con antidepresivos, el trastorno psiquiátrico, sí, que ya se los mencionaba, en el que 90% de los que cometen el suicidio tienen un trastorno psiquiátrico que generalmente es grave, el aislamiento social y las enfermedades médicas. Chicos, se va a acabar mi conexión, nos volvemos a conectar inmediatamente, por favor. ¿Sale? De acuerdo, doctor. Sí, doctor, gracias. Sí.